a todos, bienvenidos a Harney Taller. Hago este video, digamos, más en forma porque me lo habían pedido ya varios clientes que han adquirido conmigo una chifla como esta. Es una cuchilla para rebajar cuero. Esta es zurda, entonces voy a utilizar otra porque yo soy derecho. Si ustedes hacen encuadernación o están interesados en hacer encuadernación, seguramente van a llegar o ya llegaron o en algún momento les va a interesar encuadernar con cuero. Y pues presenta más complicaciones el proceso de encuadernación en cuero que encuadernar con otros materiales como son tela o papel o a lo mejor sintéticos. No digo, cada material tiene sus asegúnes, sus particularidades, pero el cuero pues es uno de los más atractivos, uno de los más resistentes, uno de los más bonitos. Quien ha trabajado con cuero en encuadernación no me dejará mentir que no hay realmente algo que se le compare, ¿no? Y aunque es un proceso hasta cierto punto complejo, tiene su maña, tiene digamos que una curva de aprendizaje, tampoco es imposible. Yo por supuesto no soy el mejor, ¿no? el día de hoy encuadernando en cuero ni nada, pero sí he visto una mejora considerable en cómo trabajo y en cómo terminan mis trabajos, en la facilidad en la que hago algunos procesos y demás. Y pues también me he dado cuenta que una buena parte del proceso, de que el proceso sea un poco más sencillo, es tener pues en la medida de lo posible las herramientas adecuadas, ¿no? Estas cuchillas que ven aquí son las cuchillas que yo mismo fabrico, que yo rectifico y les doy el ángulo indicado, las dejo bien puliditas y muy filosas para este tipo de trabajo. Hay pocas cuchillas chiflas como tal en México que se vendan. Las mejores sin duda son las de mi maestro Rodrigo Ortega, aunque pues son escasas, hace pocas. Y pues otras chiflas suelen ser importadas y son bastante costosas o es difícil de traerlas a la ciudad. En general una chifla pues es un cuchillo o una cuchilla de un buen acero templado, con un filo amplio, muy fino y de una sola cara. Es decir, en lugar de que tenga como un cuchillo cualquiera o como una navaja cualquiera filo por ambos lados, esta tiene solamente filo de un lado y del otro lado es plano. Esto con el fin de que nosotros podamos arrastrar la cuchilla sobre el cuero y dividirlo, hacerlo más delgado en lugar de rebanarlo. Entonces pueden usarse o pueden intentar usarse otro tipo de cuchillas, como una cuchilla de carpintero, por ejemplo, de cepillo, o fabricar como tal a partir de una solera de acero, pues una cuchilla de este tipo, ¿no? Lo mejor es pues intentar conseguir la mejor opción que se tenga dentro de tus posibilidades económicas y pues también de accesibilidad, ¿no? Y pues nada, yo actualmente trabajo con estas cuchillas, con las cuchillas que yo hago o que yo modifico, ¿no? Con esta que es un poco más grande y con esta que es más pequeñita. Justo no voy a utilizar las mías para que pues vean que todas funcionan bastante bien. Esta que tengo pues es una de la última producción que hice, de una de las que no se ha vendido. Y básicamente hago este video porque muchos de mis clientes pues son foráneos, no son de aquí de la Ciudad de México. Entonces, como no hay posibilidad de que yo les dé una pequeña capacitación express de cómo utilizar la cuchilla, pues les comparto este video, ¿no? Para que puedan saber cómo utilizarla. Entonces, normalmente cuando trabajamos con cuero, lo que tenemos que rebajar son las vueltas, ¿no? Y las vueltas generalmente pues van a ser una línea recta.
Entonces yo esta cuchilla la mando con su cubiertita y con un pequeño asentador de cuero. No tengo aquí fabricados ya los que mando con la cuchilla, pero pues voy a utilizar el que tengo conmigo. Esto no es más que un pedazo de cuero, probablemente de baqueta. Este está pegado a un pedazo de AAA o algo similar. Y tiene encima pasta de pulimento, que es una pasta de este tipo. Esta la compré en Amazon y este bloquezote me costó como... no recuerdo exactamente cuánto, pero menos de 200 pesos. Y la verdad es que la utilizo pues, más o menos constante. Y pues, no se ha gastado casi que nada, ¿no? Estas las venden también en lugares donde venden cosas para joyeros. Aquí en el centro, en la calle de Palma y eso. Pero pues esta la compré en Amazon y ha salido bastante buena. Es extra fina. Y esto lo que nos... bueno, las chiflas que yo vendo pues ya van afiladas, van asentadas, van bien pulidas. Y en estricto sentido lo único que tienes que hacer en cuanto la sacas y cada vez que la vayas a utilizar es asentar el filo. Para eso vamos a pasar varias veces, unas 8, 10 o quizá más veces por el filo de la cuchilla sobre el asentador, siguiendo el ángulo de la cuchilla y por la cara plana. Esto lo que va a hacer eliminar las rebabas microscópicas que realmente ya no se pueden ver en la cuchilla, ¿no? Cuando tú estás afilando o estás corrigiendo un filo, ves, según el grano de piedra que estés utilizando, ves las rebabas del metal. Vas quitando material y va quedando una rebaba en donde se encuentra, en este caso, el bisel y la parte plana. Mientras va subiendo de grano, esa rebaba va haciéndose más y más y más pequeña al punto de ser prácticamente imperceptible. Entonces, esto digamos que sería el punto final para dejar tu cuchilla exactamente como la necesitas para el tipo de trabajo que se hace en encuadernación en cuero, que es un trabajo bastante fino. Entonces, para utilizar nuestra cuchilla vamos a necesitar alguna superficie plana, totalmente plana, rectificada, rígida, y en la que, por ejemplo, no podríamos hacerlo sobre el tapete de corte porque nuestra cuchilla se va a hundir en el tapete. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí tengo una pequeña placa de grafito, o lo que uso mayormente, sobre todo cuando voy a hacer encuadernaciones en cuero entero, es este cristal que tengo por acá, que es un pedazo de cristal que le quité a un escritorio. Entonces aquí va a haber diferencias. Bueno, además el tipo de chifla, digamos, pues más difundida probablemente, que es una cuchilla de filo recto. Bueno, pues, tiene cierto ángulo, pero es un solo filo de este modo, y de cierto modo, al menos para encuadernación y para desvirar áreas, por ejemplo las orillas, las vueltas de un libro, pues quizás es la más efectiva. También hay cuchillas curvas y hay cuchillas de distintos tipos. Incluso hay gente o maestros que utilizan cuchillos como cocina o de ese tipo modificados, ¿no? No importa la herramienta, en el sentido de que tiene que estar bien afilada, tiene que ser de un buen acero, pero más que la herramienta, importa un poco más, la verdad, la técnica y la constancia con la que practicas, ¿no? Yo, aunque al principio también vas a batallar mucho con distintas herramientas, pero va a llegar un punto en el que va a importar más tu mano, tu técnica, tu pulso que la herramienta. Entonces, ya que asentamos nuestra cuchilla con el asentador, lo que procede es, yo primero corto una pequeña orillita para a partir de ahí poder deslizar mi cuchilla. Primero hago un corte muy a la orilla del cuero para de ahí poder empezar a desvirar. Como ven, pues la pieza que rebajamos salió prácticamente completa y no rebanamos la parte de atrás. Entonces yo recomiendo, aunque a lo mejor a algunas personas les parezca exagerado, siempre asentar la cuchilla
no necesariamente entre cada corte o entre cada rebaje, pero en la medida de lo posible hacerlo de ese modo. Entonces quiero que vean que la cuchilla está prácticamente acostada. No estoy haciendo mayor ángulo que el ángulo mismo de la cuchilla. Y vamos a ir emparejando las partes en las que quede más grueso que en otras. Vean, en este caso, en este color de cuero es muy evidente porque digamos que la capa de cuero que queda debajo de la carnaza, esto es la flor y esto es la carnaza, pues es prácticamente blanca. Entonces es un poco más sencillo de ir viendo si estamos haciendo o no bien el trabajo. Entonces pueden seguir de este modo como estábamos haciendo, o pueden entrar. Normalmente cuando estamos haciendo encuadernación marcamos unos 2 o generalmente 2 centímetros o 2.5, quizá incluso 3 dependiendo de la estructura, centímetros a partir de donde va a cubrir nuestro material, digamos cuál va a ser el ancho de nuestra vuelta. Entonces si ese fuese el caso, pongamos que tendríamos una línea a 2 centímetros, podríamos seguir esa línea, entrar con nuestra cuchilla. Vean cómo ya levanté el cuero y lo único que voy a hacer va a ser seguir esa línea. Entonces sale completo nuestro pedazo, y aquí va a haber algunas zonas en las que no es regular el grosor que dejamos. Entonces simplemente vamos a pasar nuestra cuchilla y vamos a ir limpiando todas esas zonas. Hay que ser pues lo más cuidadosos posible, porque de repente por querer hacerlo rápido, por no sé, o sea, como en el rush de que te está saliendo bien, te emocionas, clavas demasiado la cuchilla y puedes llegar a a clavarte en el cuero, y pues de ese modo pues es prácticamente inservible si te queda todo lleno de hoyos, ¿no? Entonces también de no rebajar demasiado, ¿no? Depende un poco para qué uso lo vayas a utilizar el cuero, ¿no? Simplemente ir emparejando lo mejor posible las áreas que estás rebajando. Y saber también un poco pues cuándo detenerte, ¿no? Cuando tu cuero sea lo suficientemente flexible para, digamos que, doblarse sobre sí mismo sin ningún problema, pues vas a saber que ya tienes un cuero lo suficientemente rebajado o lo suficientemente desvirado como para poder trabajar. Si tu cuero ya está suficientemente rebajado y tú sigues queriendo rebajar, pues es probable que vas a terminar clavándote en el cuero. Entonces, como ven, es una labor de mucha paciencia, de mucho pulso, de estar muy atento a lo que estás haciendo. Definitivamente no puedes estar pensando o haciendo otras cosas mientras desviras el cuero, pero no es una tarea imposible. Simplemente consigan una cuchilla buena o fabriquenla si está en sus posibilidades. Yo tengo todavía un par fabricadas y tengo material para hacer unas cuantas más. Si pueden comprar una de más alto precio, incluso una importada o lo que sea, adelante. Lo que más va a hacer la diferencia va a ser la práctica. Entonces, pues les recomiendo que sigan practicando para que sus trabajos sean lo más limpios posible. Como les comenté, este video tiene sobre todo la intención de poder orientar a los clientes que adquieren esta herramienta y que a lo mejor no tienen aún conocimiento acerca de cómo utilizarla, y pues
quiero hacer hincapié en que este tipo de videos o tutoriales que yo comparto con ustedes no tienen la intención de reemplazar lo que es el aprendizaje presencial, ¿no? Más allá de la herramienta, más allá de la práctica, si tienen posibilidad de aprender con su maestro local, con su encuadernador local, hacer este tipo de procesos, van a ver que todo va a ser mucho más fácil y van a poder hacer sus trabajos mucho mejor, mucho más limpios. Y pues nada, si tienen alguna duda se las resuelvo con gusto. Si desean adquirir una de estas herramientas que yo fabrico, pueden contactarme por aquí mismo, por Facebook, por Instagram. Y pues nada, eso es todo de mi parte en esta ocasión y un saludo desde Handmade Taller.